Hola y bienvenidos a este primer tema del módulo de higiene del medio hospitalario y limpieza de material. Este tema va a tratar sobre las enfermedades transmisibles y todo aquello para no solamente poder conocerlas, sino también para llegar a controlarlas. En primer lugar, lo que tenemos que considerar es que las enfermedades transmisibles están en todos sitios. Todos los lugares donde estamos están sujetos a la exposición de microorganismos infecciosos que pueden llevar a llevarnos a contraer una enfermedad nosocomial. En el vídeo que tenéis en la parte de abajo podréis comprobar cómo todo está lleno de infecciones o de bacterias, virus, microorganismos en general susceptibles de producir una enfermedad transmisible. Lo primero que tenemos que pronunciar en nuestro tema es saber diferenciar lo que es salud de enfermedad, ¿no? Porque como tal no son términos totalmente antagónicos. La salud es el estado completo, y resalto completo, de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Por ejemplo, una persona que no tenga unas buenas condiciones sociales, que no tenga amigos, que no tenga personas con quien relacionarse, no podríamos considerarla como una persona saludable, una persona que tenga salud. Una persona que tenga algunas carencias mentales, por ejemplo, no es una persona saludable, es una persona que a lo mejor no tiene una enfermedad como tal, pero no está del todo con salud. Sin embargo, ¿qué quiere decir enfermedad? Enfermedad es un estado del individuo en el que de una manera más o menos acentuada se agrava su salud. ¿Y qué características tiene la enfermedad? Pues la enfermedad tiene como características principales, cada enfermedad tiene de características principales unos signos que son los datos objetivables, los datos objetivos de esa determinada patología, y unos síntomas como son los datos subjetivos. Por ejemplo, si hablamos por ejemplo de la gripe, la gripe tendrá asociada una serie de signos como pueden ser pues una temperatura alta o también puede tener asociada una taquicardia, en el cual hay una serie de datos objetivos como son la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca, en el cual se ven alteradas, y una serie de síntomas como por ejemplo que el paciente achaque un dolor de cabeza, que es una cosa subjetiva del propio paciente que no puede experimentar otra persona que no sea él. Bueno, siguiendo con nuestro tema, vamos a hablar de la epidemiología. La epidemiología es la ciencia que estudia la prevalencia de enfermedades. ¿Y qué es eso de prevalencia? Pues la prevalencia es el número de casos de una determinada patología. Por ejemplo, si hablamos de la prevalencia de la neumonía, por ejemplo, del Alcoy, estaríamos hablando de que tenemos unos casos de neumonía, una prevalencia de neumonía de 30 individuos por cada 1000 habitantes. Normalmente suele ser por cada 1000 habitantes. Esa es la prevalencia. Luego veremos lo que es la incidencia. Y bueno, ¿qué estudia la epidemiología? Por un lado, estudia las causas que determinan la aparición de enfermedades. Pues todas aquellas causas, como por ejemplo, hablando de la neumonía, pues la exposición a ambientes fríos o durante un tiempo prolongado asociado a una serie de microorganismos. Por otro lado, la epidemiología estudia la distribución geográfica, económica o social de una determinada patología. Por ejemplo, podríamos hablar de que la neumonía, comprobar si la neumonía afecta más a personas que tengan un nivel socioeconómico alto o un nivel socioeconómico bajo. O por ejemplo, si la población de Alcoy, la neumonía se asocia más a las personas que viven en Santa Rosa que en la zona norte. Otros conceptos que estudia la epidemiología es el número de casos nuevos que se producen de esa determinada patología. Y este concepto se llama incidencia.
La incidencia son los casos nuevos que se producen de esa determinada patología en un tiempo determinado. De esta manera, gracias a la epidemiología, podemos determinar una serie de factores que permiten detectar cuando hay un brote de esa determinada patología. Por ejemplo, podemos decir que la incidencia en Alcoy de neumonía, siguiendo con el ejemplo, es de 3 casos pues, por cada 1000 habitantes al año. Siempre se mide en un tiempo determinado y normalmente suele ser un año. Y también otro de los puntos más importantes que trata la epidemiología es determinar los mecanismos preventivos y de tratamiento. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos, volviendo a la neumonía, 2 tratamientos experimentales para tratarla, podemos estudiar cómo esos 2 tratamientos van a actuar para la curación del individuo y ver cuál es más efectivo que otro. Bien, pues hasta ahí esa pincelada acerca de la epidemiología. Vamos a seguir hablando de enfermedades. Y una enfermedad, hay muchas maneras de clasificarla. Por ejemplo, podemos clasificar las enfermedades en si son agudas o crónicas, o lo que es lo mismo, si aparecen de manera muy precipitada, muy brusca, o si tienen un curso lento. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, como propongo ahí, es una enfermedad de aparición rápida. Aparece de manera súbita, mientras que las enfermedades degenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, serían enfermedades de aparición lenta. Por la frecuencia en cómo aparecen, podemos distinguir, por ejemplo, enfermedades que no son típicas de un país, que aparecen puntualmente. Y aquí he querido reflejar en este ejemplo cómo una determinada patología puede catalogarse de manera diferente en función del país donde se producen. Por ejemplo, en España el cólera sería una enfermedad esporádica porque no tiene mucha incidencia o la prevalencia que existe en el total de la población es muy baja o casi nula. ¿Qué es una enfermedad endémica? Pues aquella que se produce frecuentemente en el país. Por ejemplo, en el cólera en la India es una enfermedad normal, mientras que en España el cólera no es una enfermedad normal, sino una enfermedad esporádica o prácticamente, en nuestro caso, casi erradicada. ¿Y qué entendemos por pandemia? Pues cuando una determinada patología afecta a varios países, aparece una epidemia en varios países. Por ejemplo, aquí he puesto la crisis de cólera que hubo en el año 92, que afectó a varios países y fue una pandemia. Hablando de términos más cercanos, podemos hablar del caso de, por ejemplo, la crisis de la gripe aviar, por ejemplo, que pasó hace 3-4 años, puede ser catalogado una pandemia, o el caso del ébola que tuvimos en España hace algunos casos porque afectó a varios países. En función del origen, las enfermedades pueden ser catalogadas como infecciosas, en la cual intervienen microorganismos, o no infecciosas, si no intervienen, como por ejemplo en la obesidad. ¿Y qué pasa con la extensión de estas enfermedades? Pues tenemos enfermedades que pueden ser transmisibles cuando se pueden pasar de un individuo a otro, o no transmisibles cuando no pueden pasar a otros individuos. A lo largo de esta presentación nos centraremos en hablar de estas enfermedades transmisibles. ¿Y una enfermedad transmisible qué curso tiene? Pues en primer lugar aparece un periodo de incubación en el cual no hay los suficientes microorganismos en el cuerpo para que se llegue a producir esta determinada patología. A partir de aquí habría un segundo periodo llamado pródromos, en el cual aparecen una serie de signos o síntomas inespecíficos. Por ejemplo, si hablamos del VIH, el pródromo sería pues un cuadro en el cual aparece un cuadro inespecífico con mareos, vómitos, astenia, etcétera, etcétera. Pero no aparecen los típicos signos de la enfermedad. El periodo clínico, que es aquel periodo en el cual sí que aparecen esos signos o síntomas típicos de esa patología, y un periodo de resolución en el que o bien el paciente muere, o bien la enfermedad se cronifica, o bien el paciente se cura. Bueno, no podemos entender una enfermedad infecciosa sin hablar de esta cadena epidemiológica. En esta cadena epidemiológica está formada por una serie de eslabones que son necesarios para que pueda darse una transmisión de las enfermedades transmisibles, valga la redundancia, como son, por un lado, el que haya microorganismos, y los microorganismos están en un lugar que se llama fuente de infección.
Por otro lado, tiene que haber un vehículo de transmisión para que puedan llegar esos microorganismos a otros huéspedes. Y un huésped que además de ser, no de ser un huésped sano, sino que ha de ser un huésped susceptible de que se produzca en este una determinada patología. Hablando de los microorganismos, o los agentes causales de la enfermedad, podemos hablar de que hay agentes causales. Las características principales de estos agentes causales son la infectividad, es decir, la capacidad que tiene ese agente causal de multiplicarse. Así, si por ejemplo hablamos de una gripe, los microorganismos relacionados con la propagación de la gripe se desarrollan de manera muy rápida. Una patogenicidad determina la cantidad de producir enfermedad que tiene ese microorganismo. Habrá microorganismos que por mucho que nos invaden, es muy difícil que puedan causar enfermedad, como por ejemplo el Escherichia coli, que necesita de una gran cantidad de bacterias para llegar a producir una determinada enfermedad. Más características de los agentes causales: la virulencia, la calidad de la lesión que producen, es decir, cómo de lesivo es ese microorganismo. Así podemos tratar que, por ejemplo, el VIH, por ejemplo, el SIDA, sí que sería un microorganismo muy lesivo por los daños que produce en nuestro cuerpo. Y por último, otra característica destacada de los agentes causales va a ser la inmunogenicidad, es decir, la capacidad que tiene ese microorganismo de provocar una respuesta inmunológica en nuestro cuerpo para poder nuestro cuerpo defenderse. Aquí os he querido destacar dos células típicas de los microorganismos, principalmente en bacterias, virus y en algunos hongos vamos a tener células procariotas, y en la mayoría de los hongos vamos a tener células eucariotas. Estos son algunos de los agentes causales que vamos a tener o vamos a poder encontrar. Por ejemplo, en el caso de bacterias, neumonía, tuberculosis, foliculitis, etcétera, virus, gripe, parotiditis, etcétera. Realmente la idea es que si sepáis decir algún agente causal de bacterias, de virus, de hongos, de parásitos, pero no, la idea no es que sepáis una larga lista de agentes causales de patología. Seguimos. Hemos dicho que esos agentes causales tienen que vivir en un sitio determinado, y ese sitio determinado es lo que se llama fuente de infección o reservorio. Normalmente estas fuentes de infección, es decir, el lugar donde viven cómodamente los microorganismos, son o bien los hombres, o bien los animales, o bien el suelo, o bien el agua. Cuando hablamos de portador, es una persona que tiene la enfermedad, pero la transmite, perdón. Tiene la enfermedad, pero no tiene la enfermedad, pero la transmite. Ese sería el concepto de persona portadora. Sin embargo, el concepto de persona enferma es aquella persona que tiene la enfermedad y también la puede transmitir, ¿vale? Entonces la diferencia es que el portador no tiene enfermedad y la puede transmitir, mientras que la persona enferma es aquella persona que está enferma y puede además transmitir la enfermedad. Ambos casos serían un ejemplo de reservorio de microorganismos. Hemos visto ya el primer punto, el agente causal, la fuente de infección. ¿Qué pasa con el segundo punto? ¿Cuál es el vehículo de transmisión? Pues principalmente podemos distinguir dos vías principales, la vía directa y la vía indirecta. La vía directa es cuando no hay ningún intermediario. Por ejemplo, una mordedura de un animal, el animal está infectado, es la fuente de infección que a la hora de mordernos, pues nos contagiamos. Y en este caso no hay ninguna vía intermedia. Así podemos hablar también del contacto mano con otra persona, relaciones sexuales, contactos con mucosas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa también con el aire? El aire, pues cuando hablamos con otra persona, evidentemente no hay un contacto físico, pero se entiende que es una vía directa porque se están segregando una serie de gotitas llamadas gotitas de Plütsche, que lo que hacen es transmitir
esas infecciones también. Con lo cual, aunque no hay un contacto directo, se entienden como el aire como una vía directa del contagio de enfermedades. Y dentro del contacto indirecto, pues vamos a hablar de la vía indirecta, vamos a hablar del agua, por ejemplo, una fuente, un río que está contaminado por aguas fecales. Pues todas aquellas personas que beban de ese río, pues tendrán pueden ser susceptibles de contraer una enfermedad infecciosa. Otro ejemplo de una vía indirecta en el cual hay un transmisor, por ejemplo, los alimentos, que los alimentos que están contagiados por ejemplo, por fumigación, por productos de fumigación, pues la persona puede contraer una enfermedad. Los fómites son aquellos objetos contaminados inanimados, como por ejemplo, pues la ropa. La ropa es un ejemplo de un fómite. Es un objeto muerto que puede estar lleno de microorganismos y podemos contagiar a otra persona por nuestra ropa. El suelo, evidentemente, es otra gente que es susceptible de poder contagiarnos de una enfermedad, y principalmente también los vectores, son principalmente insectos o pequeños animales invertebrados que llevan una enfermedad de un punto a otro, como por ejemplo las ratas los insectos y pequeñas pulgas o pequeños animales invertebrados que llevan desde las ratas la peste a la especie humana. Estos animales invertebrados, mosquitos y demás pulgas, etcétera, pues serían los vectores de este agente infeccioso. Y vamos a hablar del tercer punto a la hora de contraer una enfermedad, como pueden ser que es el huésped susceptible. El huésped susceptible es aquella persona que puede enfermar por estar en contacto con el agente infeccioso. Y para ser un huésped susceptible hay una serie de factores que pueden hacer que una persona sea más o menos susceptible. Por ejemplo, la genética. Hay personas que tienen una genética específica para no contraer enfermedades. Luego, por otro lado, la edad. Tanto los niños que no tienen maduro 100% su sistema inmunológico como los adultos son más susceptibles de poder, los ancianos son más susceptibles de poder contraer una enfermedad transmisible porque no tienen su sistema inmune totalmente desarrollado. La integridad de las mucosas, de las barreras, si nosotros tenemos una herida, evidentemente es más susceptible de que esa sea una vía de entrada del agente infeccioso. Y el estado nutricional, evidentemente. Si nuestro estado nutricional es deficiente, tendremos más posibilidades de contraer una enfermedad. Y esa enfermedad va a entrar por una serie de vías. Pues puede ser la vía digestiva, a través de la ingesta de alimentos contaminados, la vía respiratoria, la vía genitourinaria por sondas vesicales mal conectadas, la piel en el caso de que haya heridas, la vía hemática, como por ejemplo pinchazos con VIH, o la vía placentaria con un contacto vertical entre individuos y mujeres que tengan hijos y contagien a nivel fetal enfermedades como por ejemplo la toxoplasmosis. ¿Y cómo se pueden prevenir estas enfermedades? Bueno, pues vamos a poder actuar sobre tres fuentes, como hemos dicho. Vamos a poder actuar sobre la fuente de infección, vamos a poder actuar sobre los vehículos vehículos de transmisión de enfermedades y sobre las personas susceptibles. ¿Cómo podemos actuar sobre la fuente? Pues sobre la fuente podemos hacer diagnósticos precoz para el momento en que haya una determinada patología poder actuar. Podemos desarrollar centinelas epidemiológicos en los cuales en el momento que se desarrolle una determinada una mayor incidencia de esa patología, poder coger y al desarrollar medidas preventivas al total de la población en la cual se esté desarrollando esa determinada patología, y a través de enfermedades de declaración obligatoria, como por ejemplo la varicela, en el cual pues todos aquellos casos de varicela, la OMS recoge esos casos y si se da un aumento en los brotes o en la incidencia de varicela, pues se va a activar una serie de medidas para controlar esa fuente de infección. Aislar a la persona que tiene esa enfermedad
o que es portadora de esa, o sabemos que es portadora de esa enfermedad, poner en cuarentena a las personas que han estado en contacto con el portador, aunque no sepamos si tiene o no patología, y sobre todo realizar medidas preventivas para aquellos portadores que tienen la enfermedad, poder ayudarles a que la superen lo antes posible. A nivel de los vehículos de infección y transmisión, ¿qué podemos hacer? Pues evidentemente pues tener un control muy importante sobre las aguas, sobre las basuras, la contaminación que hay en el aire disminuir al máximo, todo ello para que estas vías de transmisión sean lo menos efectivas. Pero también podemos actuar sobre, por ejemplo, los roedores y los insectos para que pues estos vectores que transmitían las determinadas patologías pues estén más controlados. ¿Y qué pasa con el hombre? El huésped susceptible. ¿Cómo podemos nosotros controlar a que no se produzca la enfermedad a nivel de personas que pueden ser susceptibles de contagiarse? Pues a través de administrar antibióticos de manera preventiva, a partir de realizar inmunizaciones activas por medio de la administración de vacunas. Recordaros que las vacunas son agentes infecciosos atenuados que lo que hacen es no tienen capacidad de afectar al individuo, pero el individuo tiene capacidad de realizar una respuesta inmunológica activa para combatir este agente infeccioso. Y por otro lado, una inmunización pasiva en la cual vamos a administrar anticuerpos para que se luche contra los microorganismos. Es una medida más rápida, pero no genera memoria y la persona ante un nuevo ataque de ese agente infeccioso debería reproducir de nuevo anticuerpos por el mismo. Y como no, pues medidas de educación sanitaria para mejorar que el individuo no se contagie de determinadas patologías, pues ya sea por mejoras nutritivas, mejoras higiénicas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es una enfermedad nosocomial? Pues las enfermedades nosocomiales son enfermedades transmisibles, infecciosas, que se generan en los hospitales. Y con esto quiero decir que el paciente, cuando viene al hospital, a la consulta, a la residencia, no tenía esa enfermedad y la ha contraído en el propio centro hospitalario. ¿Cuáles son las bacterias más importantes? Únicamente quiero que sepáis pues las 3-4 bacterias más importantes que se pueden contagiar en un medio hospitalario, como por ejemplo Escherichia coli, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, etc. Por otro lado, también quiero que sepáis cuáles son las patologías más típicas las intervenciones más típicas que llevan a que se produzcan infecciones hospitalarias, como por ejemplo infecciones del tracto respiratorio, tratamientos quirúrgicos con cirugía, infecciones del tracto urinario o infecciones en sangre por parte de bacterias. Hay determinados factores que no podemos controlar. Ese tipo de factores se llamarán intrínsecos y muchas veces tenemos muy poco que hacer sobre ellos, como por ejemplo, evidentemente, la edad, el sexo, pero sí que podemos hacer algo de intervenciones en el estilo de vida y estado nutricional, o por ejemplo en el estado inmunológico a base de administrar una serie de medidas para mejorar estos, aunque, como hemos dicho, en esta serie de factores intrínsecos estamos bastante condicionados, pero sí que podemos actuar sobre los factores extrínsecos que son los generados por el propio hospital y que ahí sí que nosotros podemos tratar de evitarlos al máximo, y es controlando las infecciones, ya sea por ejemplo a través del control de protocolos en los sondajes vesicales, a la hora de realizar catéteres urinarios de manera correcta, haciendo biopsias de la manera más sana y aseada posible, con la máxima asepsia posible, y administrar antibióticos cuando se produzca una determinada enfermedad. A nivel general, ¿cuáles son los mecanismos de prevención de las enfermedades nosocomiales? Pues podemos determinar que el lavado de manos es imprescindible para evitar una enfermedad nosocomial.
pero con el lavado de manos también asociamos el tener las uñas cortas y limpias, el cubrir las heridas para evitar esas vía de entrada y vía de salida de microorganismos de nuestro cuerpo, y muy importante, quitar aquellos fómites que tengamos incorporados en nuestro atuendo diario, como son anillos, joyas y relojes. Evidentemente también los métodos de barrera van a ser importantes, estos llamados EPI, los equipos de protección individual, como pueden ser guantes, mascarillas, protección ocular, batas, gorros, calzas, etcétera, todos aquellos objetos que nos permitan protegernos. Por otro lado, medidas como no agitar la ropa, no mezclar la ropa sucia con la ropa limpia, y lavar la ropa de pacientes infectados aparte de los pacientes normales. También hemos de decir que la limpieza de la habitación se debe realizar constantemente, que el material cortante debe de eliminarse en una serie de contenedores específicos, que los residuos tenemos que ser muy puristas utilizando protocolos de eliminación de estos. El personal sanitario debe estar vacunado contra la hepatitis B, por ejemplo, para evitar contagios de esta patología. Y los pacientes inmunodeprimidos, controlar al máximo el régimen de visitas. Aquí ponemos algunos de estos mecanismos de prevención universal. Y bueno, vamos a ver de estas 3 patologías o 4 más típicas que se generan en el ambiente hospitalario, y vamos a hablar un poquito de ellas, como por ejemplo la más importante de todas, a mi gusto, las infecciones respiratorias. ¿Por qué se producen enfermedades nosocomiales derivadas de infecciones respiratorias? Pues se producen por cuando un paciente está intubado, como es la foto de abajo, un paciente que no puede respirar por él mismo y le hace falta una máquina que le inyecte aire, por ejemplo. Cuando realizamos tratamientos prolongados con antibiótico, porque lo que hacemos en este caso es bajar los sistemas defensivos de nuestro cuerpo, cuando realizamos una exploración de los bronquios y las vías respiratorias altas por medio de la broncoscopia, y cuando realizamos en la foto de la broncoscopia la podéis ver en el segundo dibujo, o cuando hacemos una tracotomía en el tercer dibujo para la tercera fotografía para poder realizar secreciones respiratorias, por ejemplo, en casos de pacientes que hayan tenido, por ejemplo, un cáncer de faringe. ¿Y cuáles son los mecanismos de prevención más útiles en este tipo de casos? Pues usar siempre los protocolos que nos mande el hospital para evitar ese tipo de enfermedades. Hemos dicho lavarnos las manos, usar sondas para la intubación estériles, ser muy escrupulosos con todos los procesos de esterilización, utilizar fisioterapia respiratoria, es decir, enseñar al paciente a expulsar por él mismo las secreciones para evitar que estas secreciones puedan ser una manera de contagio de las infecciones. Llevar mucho cuidado con los humidificadores, que es la cuarta fotografía que tenemos, que son aparatos que permiten que el aire vaya con una ligera humedad, pero que si no lo limpiamos podemos tener infecciones, ya que el agua que le introducimos se puede llegar a contaminar. ¿Qué pasa con las infecciones urinarias y las enfermedades nosocomiales? ¿Por qué se producen, cuándo se producen enfermedades nosocomiales en el caso urinario, el de las vías urinarias? Pues cuando, por ejemplo, colocamos un catéter, como veis en las fotografías inferiores, o cuando realizamos un tratamiento con antibióticos prolongados, como hemos hablado anteriormente. Evidentemente lo mismo, tenemos que utilizar los protocolos descritos, siempre con la técnica más purista posible. El cateterismo ha de estar el mínimo tiempo posible, evidentemente. Cuanto más tiempo esté un catéter introducido por la vejiga hacia la vejiga del paciente, pues más tiempo hay de peligro de infecciones. Usar las medidas de asepsia correctas y las medidas de autohigiene por parte del paciente, enseñar
cómo tiene que lavarse el paciente para evitar al máximo las infecciones. Evidentemente los drenajes han de ser cerrados para que la bolsa de drenaje no se pueda contaminar con todas las micropartículas que puedan existir en el aire y que tengan microorganismos. Y es muy importante también fijar la sonda vesical al muslo para evitar desplazamiento dentro de la uretra y por lo tanto ese desplazamiento que pueda desgarrar tejidos y se pueda generar algún tipo de infección. ¿Qué pasa con las infecciones quirúrgicas, las infecciones que el paciente pueda contraer en un quirófano? Pues tenemos que estas infecciones se pueden contraer por un quirófano que esté séptico, por un material que no esté estéril, porque el paciente no se haya preparado adecuadamente antes de la intervención, cuando hagamos una técnica quirúrgica demasiado agresiva o, como ya hemos dicho anteriormente, cuando el paciente esté mucho tiempo con tratamiento prolongado con antibiótico previamente y se le haya generado una inmunodepresión. En estos casos, bueno, pues tenemos que administrar, valga la redundancia aquí, tenemos que administrar antibióticos de choque cuando tenemos unas heridas sucias para evitar que esa herida se infecte. Tenemos que preparar al paciente adecuadamente, realizando un baño completo, usar ropa limpia, etc. Rasurar las zonas y aplicar antisépticos a las zonas de la herida quirúrgica para evitar que la piel sea un mecanismo de contagio de enfermedades. Por otro lado, el quirófano ha de estar lo más aséptico posible y hemos de utilizar los mecanismos de barrera correctos. Con respecto al aislamiento, pues el aislamiento es un procedimiento que se aplica sobre aquellos pacientes que tienen una enfermedad nosocomial, una enfermedad infecciosa transmisible para evitar contagiarnos a nosotros mismos, pero también el aislamiento se usa para aquellos enfermos que estén muy débiles para que nosotros, las bacterias que tenemos nosotros en nuestro cuerpo y como estamos sanos no nos afectan, que no les afecten a estos individuos que están en un estado de inmunosupresión. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en el caso de aislamiento? Pues que el usuario ha de estar con la puerta cerrada, que el material usado se debe de eliminar en una bolsa de plástico independiente que se cerrará y después se tirará a la basura general, de manera que haya una bolsa independiente para ese individuo, para que la infección no se propague por todo el hospital. La ropa de cama se lavará de manera rutinaria, pero siempre separada del resto de ropa de cama de otros pacientes que no estén en la misma situación. La desinfección de la habitación de las zonas debe ser, de la habitación del paciente, debe ser máxima, se debe realizar una máxima asepsia de esa habitación. Tenemos que utilizar materiales como termómetros, a la hora de utilizar materiales como termómetros, esfigmomanómetros, etcétera, material de uso habitual, se debe dejar dentro de la habitación y una vez que se haya terminado con el paciente, utilizar el método de esterilidad adecuado para ese material. Tiene que entrar el mínimo de pacientes, el mínimo de personal sanitario a la habitación, siempre con mascarilla y otras medidas de protección. Las visitas evidentemente también se han de restringir. Siempre interesa que el material de comida, por ejemplo, sea desechable para evitar el contagio a otros pacientes si en algún momento falla el sistema de limpieza del material de alimentación. Y el paciente debe taparse siempre la cara a la hora de toser y estornudar para evitar que todos los microorganismos que pueda expulsar se queden en el medio ambiente. Y si sale de la mascarilla, hacerle unas medidas asépticas, lo más cercano a medidas asépticas, que use mascarilla, que use gorro y otra serie de medidas adecuadas. Y es muy importante no hacer que el paciente se sienta como un animal de zoo, con lo cual tenemos que intentar motivarlo y intentar siempre que el paciente esté entretenido
durante su estancia en este aislamiento. Dentro de los tipos de aislamiento vamos a distinguir dos grandes tipos. Aquellos individuos en los cuales estén infectados ellos y tengamos riesgo de contagiarnos nosotros, y aquellos individuos en los que no estén infectados, pero tengamos que utilizar unas medidas para que no le infectemos nosotros, esos pacientes que están inmunodeprimidos. Con respecto a la habitación, normalmente estas habitaciones tienen que estar aisladas. Solamente aquellos pacientes que tengan riesgo de, por vía entérica, es decir, por las secreciones que expulsan, tengan riesgo de producir infecciones, esos pacientes no tendrían por qué estar en una habitación individual. Con respecto a la presión que hay en la habitación, pues en las habitaciones en los cuales el paciente tenga infecciones que nos pueda contagiar, siempre hay que intentar que esa infección atraerla hacia el paciente y que no se vaya a zonas comunes. En el caso, por ejemplo, de pacientes inmunodeprimidos es al revés. Se han de expulsar todas las infecciones hacia afuera, tiene que haber una presión positiva para expulsar las infecciones hacia afuera. ¿Qué pasa? ¿Tiene que haber una antesala para entrar a la habitación? Pues sí, suele ser conveniente que haya una antesala para que haya una separación entre el área, digamos, de la calle y el área previa al acceso a esta persona que está con una infección nosocomial. ¿Se deben de lavar las manos? Por supuesto, se deben de lavar las manos antes y después, prácticamente todos, perfectamente, también los pacientes inmunodeprimidos, pues antes y después. Material clínico. Pues el material clínico, sobre todo en aquellos pacientes que nosotros, en los casos azules, en los cuales nosotros vayamos a entrar a la habitación, pues es conveniente que este material esté dentro de la habitación para evitar sacarlo y que haya riesgos de contagio. Y con respecto al material clínico de pacientes que estén inmunodeprimidos, pues tiene que estar lo más estéril posible. El personal sanitario tiene que estar siempre vacunado y en el caso de pacientes que estén inmunodeprimidos, tenemos que llevar cuidado de no tener ninguna infección para que no se pueda contagiar. Las mascarillas siempre interesa llevarlas, las batas, guantes y calzas, pues también interesaría llevarlas para evitar el que se produzcan enfermedades nosocomiales en todos los casos. Interesa que los fómites sean desechables. En la vía entérica daría igual porque solamente hay un contagio a través de heces o de orina y evidentemente esto se va a excretar, entonces no habría grandes riesgos. El número de profesionales siempre debe ser el mínimo posible. Ya hemos dicho antes que debe haber una doble bolsa. Todo el material de pacientes que estén infectados tiene que haber una doble bolsa en la cual se guarde todo ese material infectado y después se saque para compartirlo con el resto del material. El paciente inmunodeprimido no tiene una enfermedad como tal, con lo cual lo único que tenemos que hacer es protegerlo y no tendría ninguna enfermedad grave en el material, en la ropa que él esté usando. Y los residuos en este tipo de pacientes, los casos en los que haya infecciones normalmente suele ser de grado 3, mientras que, como ya hemos dicho, en los pacientes que estén inmunodeprimidos no tienen una patología lo suficientemente grave, con lo cual serán pacientes normales y no generarán residuos más que los que genere otro individuo del hospital. Bueno, a partir de ahora vamos a ver un poquito estas enfermedades. Vamos a ver estas medidas de prevención, como son el lavado higiénico de manos y el lavado quirúrgico. Y posteriormente hablaremos de una serie de mecanismos de barrera. El lavado de manos higiénico, ¿realmente cuándo hay que utilizarlo? Pues al empezar y al acabar la jornada de trabajo, antes y después de estar en contacto con cualquier paciente y en determinadas condiciones como después de comer, ir al baño, estornudar, tocarse la cabeza, etc.
¿Qué hacemos con este lavado? Pues disminuimos la contaminación de las manos para que, si en lugar de tener una cantidad de microorganismos X, reducimos un 80% de esos microorganismos, pues son un 80% menos de microorganismos que vamos a contagiar a nuestros pacientes. ¿Con qué lo hacemos? Pues con jabón antiséptico que contenga povidona iodada o clorhexidina, con una toalla o papel de papel y con cepillo de uñas. ¿Cómo se hace? Pues quitamos las joyas. Bueno, antes de empezar, digamos, a hacer el lavado quirúrgico, como hemos dicho, había una serie de medidas como quitar joyas, llevar las uñas cortas, y a partir de ahí ya haremos ese lavado. Vamos a verlo en un vídeo y vamos comentándolo a continuación. Esperamos que se vaya cargando el vídeo. Si quiere funcionar. Si no, pues os lo comento yo. A ver si ahora va bien. No sé si está el vídeo que quiero que veáis. Bueno, vamos a poner el otro vídeo mejor, que es más interactivo y por lo menos os lo pasaréis mejor. Vamos a quitar en cuanto podamos el anuncio. Muy bien. Vamos a pasar al vídeo directamente. Lo primero que hacemos es quitar los anillos, como hemos dicho. Quitamos anillos, quitamos relojes y a partir de ahí pues vamos a iniciar el proceso de lavado de manos. Echamos un poquito de agua en nuestras manos y a partir de ahí nos echamos un poquito de jabón. Echamos un poquito de povidona iodada en nuestras manos y comenzamos a frotar la palma de las manos. Este es el primer paso, frotar palma contra palma. Una vez que tenemos hecho ese paso, vamos a frotar dorso contra palma en las dos manos y vamos a intentar meter los dedos entre los lechos interdigitales. El siguiente paso es frotarse los dedos entre sí para también reducir la carga microbiana entre todos los espacios interdigitales. Vamos a coger y a frotar con la palma de la mano opuesta los dedos, así yo lo he puesto como en forma de candado. Y vamos a ir todos los dedos limpiándolos uno a uno. Vamos a empezar con el pulgar y haciendo un movimiento de rotación dedo con dedo. Este movimiento lo vamos a repetir en todos los dedos, ¿vale? Aquí en este vídeo solo está en el pulgar, pero hay que hacerlo en todos los dedos. Y por último vamos a frotar con nuestra palma de la mano con los dedos de la otra mano. Una vez hecho esto, nos lavamos las manos. Siempre muy importante en este caso sería que el grifo no lo podéis abrir. Si tenéis que abrirlo porque no lo hayáis parado, tenéis que utilizar, por ejemplo, el codo para abrirlo, para que no se generen infecciones cruzadas. A partir de ahí, cogéis una toalla de papel desechable y tiráis el papel. Pero siempre muy importante, a la hora de cerrar el grifo, llevar cuidado porque no podemos tocarlo con las manos. Muy bien, pues hasta aquí esta técnica, y esta misma técnica la podemos hacer sin utilizar agua, utilizando alcohol. Es una técnica mucho más rápida y, por ejemplo, en clínica dental la utilizamos mucho para
evitar, es una técnica más rápida para poder tratar a los pacientes y desinfectar nuestras manos de la manera más adecuada posible. ¿Cuándo utilizamos el lavado quirúrgico de manos? Pues cuando vayamos a realizar un tratamiento en los que requiramos una máxima asepsia. Es decir, cuando vamos a realizar una técnica invasiva o estamos ante estos pacientes especiales que hemos visto anteriormente. ¿Qué vamos a usar? Pues jabón antiséptico con povidona iodada o clorhexidina, una toalla de papel desechable o estéril, un cepillo de uñas estéril, que ahora veremos cuál es, un limpia uñas y pues un lavamanos que tenga un sensor, o pues siempre llevando la consideración de usar nuestras manos para evitar el contagio o sea, nuestros codos, perdón, para abrir y cerrar el grifo y tener no contraer ninguna enfermedad. Vamos a ver este vídeo del lavado quirúrgico de manos y lo explicamos sobre la marcha. Vamos dándole a las partes que no nos interesen tanto. Bueno, aquí volvemos a insistir en lo mismo, fuera relojes, fuera objetos personales que tengamos en la mano y lo más limpias posibles. Cogemos una esponja estéril, ya sea con povidona iodada o con clorhexidina. Se abre y lo primero que hacemos es, lleva incorporado un limpia uñas, que lo que vamos a hacer es limpiar las uñas, de manera que pues todas las uñas queden lo más higiénicas posibles, y a partir de ahí vamos a utilizar nuestro jabón, nuestra esponja con este cepillo que lleva incorporado, haciendo movimientos circulares sobre todas las manos y los codos. Abrimos el grifo y vamos a comenzar a frotar nuestras palmas de la mano en primer lugar, y una vez tenemos frotadas nuestras palmas de la mano y nuestra palma de la mano, pasaremos hacia las partes superiores. Es muy importante insistir mucho en todos los dedos, en los lechos ungueales, en los espacios interdigitales, para que queden las manos de la manera más limpia y más aséptica posible. Y siempre empezaremos con los codos, o sea, empezaremos con las manos y continuaremos por los codos. Una vez hayan pasado 3 minutos, muy importante, abrimos el grifo con nuestro codo y mojamos nuestras manos para quitarnos todos los restos de jabón. Muy importante, las manos, ya lo veremos ahora, se tienen que quedar hacia arriba en el segundo lavado para que toda el agua caiga hacia los codos. Ahora lo veremos. Realizamos un segundo lavado y una vez realizado nuestro segundo lavado, volvemos a lavar nuestras manos. Y ahora fijaros, muy importante, fijaros cómo las manos nunca se quedan por encima por debajo de los codos, de manera que el agua escurra hacia abajo. Y ya con estas condiciones ya podemos entrar a colocarnos nuestros guantes estériles. No os preocupéis, que haremos las prácticas suficientes para que estas dos técnicas se os queden bien, se os queden a fuego. Seguimos con nuestra clase, nos queda poco. Aparte del lavado de manos, es importante que sepamos colocarnos prendas de aislamiento. ¿Y cuándo hay que colocarse prendas de aislamiento? Pues cuando estamos ante un paciente en el cual podamos contraer una infección nosocomial que él tenga, y cuando nosotros podamos contagiarle a ese paciente una enfermedad que a nosotros nos afecta. Estas barreras de protección individual son calzas,
gorro, mascarilla, gafas, bata y guantes. Os lo he puesto de esta manera, incluyendo el lavado de manos, porque estos serían los pasos para conseguir, realizar una asepsia ideal del profesional sanitario. Primero hacemos un lavado de manos habitual, después nos colocamos las calzas, gorro, mascarilla, gafas, hacemos un lavado de manos quirúrgico, nos colocaríamos la bata y por último nos colocaríamos los guantes. Bueno, las indicaciones de colocación de calzas y gorro ya lo hemos visto. Las calzas es muy sencillo colocarlas. Lo que hacemos es abrirlas por su parte interna, estirar la goma e introducir el pie. Para sacarlas lo mismo, estiramos la goma y sacamos el pie. Es muy importante que esta prenda se ponga y se quite por su parte interna, sin tocar la parte externa, porque si esto va a ser algo habitual para todas las prendas de ropa que nos pongamos. La parte externa en un primer momento está estéril, si la ponemos tocándola, la contaminaremos, y por otro lado, al quitarla está contaminada. Si lo hacemos tocándola la parte externa, nos contaminaremos. Con respecto al gorro, pues evidentemente antes de colocar el gorro el pelo ha de estar recogido y si lleva elástico se sujeta el gorro, pero muy importante, volvemos a lo mismo, siempre por la parte interna se coge el gorro y se quita de la misma manera, por la parte interna. ¿Qué pasa con respecto a las mascarillas? ¿Cuándo se tienen que colocar? Pues en los mismos casos, cuando hay un riesgo de contagiarnos con una determinada enfermedad. Principalmente cuando hay un contacto muy cercano con el paciente para evitar estas gotas que habíamos hablado de pluche. Para manipular objetos que estén contaminados. Hay que colocarlos antes de las batas, de la bata y de los guantes, y siempre llevan unas gomitas detrás para ajustarlas. Muy importante, una vez puesta tiene que cubrir el puente nasal, la boca, la nariz y el mentón. Y del puente nasal se pueden apretar. En el momento que nos las pongamos, pues tenemos que evitar hablar, estornudar y toser. Y cuando se mojen hay que desecharlas porque perderían su capacidad o parte de su capacidad. Por lo tanto, es muy importante cuando estén mojadas por cualquier cosa, ya sea por sangre o por saliva o lo que sea, pues es importante que las quitemos y las desechemos para evitar contagios. Las gafas, pues de igual manera, pues hay que colocárselas posteriormente, después de la mascarilla. Importante, tocar las patas de las gafas, no tocar los cristales, porque es la zona que está más expuesta a las contaminaciones y es más fácil que nos podamos contagiar de una patología con ellas. ¿Qué pasa con respecto a la bata? Pues lo mismo, siempre. No tenemos que tocar nunca, ni para ponerla ni para quitarla, la parte externa. Siempre tenemos que tocar la parte interna. Y vamos a ver un vídeo y con ese vídeo va a quedar todo mucho más claro. Si podemos ver el vídeo. A ver. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver si podemos llegar a la parte exacta. Vale. Aquí. Muy bien, vamos a ello. Ya tenemos nuestras manos lavadas y lo que hacemos es coger la bata por la parte interna. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos que coger con dos dedos la parte interna para no contaminarnos. Metemos una mano por un lado, una mano por otra y una segunda persona por la parte interna nos la introduce. Y a partir de aquí vamos a coger y con
con las asas que tiene, con los rebordes que tiene, vamos a coger y atarla de manera que evitemos el que se contamine y que posteriormente podamos tener algún problema de alguna infección. La colocación de guantes, os he dejado esta técnica simplemente para que la veáis. Normalmente no es la técnica más común que se usa, no os la voy a exigir en el examen, pero simplemente que sepáis que existe esta técnica cerrada de colocación de guantes, y vamos a hablar de la técnica abierta, que es la misma, muy importante. La parte interna, siempre tenemos que coger y utilizar la parte interna. Ahora veremos cómo se realiza dicha técnica. Bueno, ya sabéis, nos hemos lavado las manos de manera quirúrgica, nos hemos puesto la bata estéril, y lo que hacemos es lo siguiente. Voy a ir parando el vídeo. Destapamos. Bueno, como os decía, con respecto a la técnica, es muy importante, voy a empezar a describirla, que, bueno, antes de empezar, decir que estos guantes tienen una parte en la cual el guante se dobla sobre sí mismo, en la parte de la muñeca. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros hemos de coger el guante con la mano lavada, tenemos que coger el guante por esta parte interna, que va a estar en contacto con nuestra piel, y subimos el guante hasta la posición correcta. Es muy importante que, aquí no lo he hecho del todo bien, pero es muy importante que el guante quede, que luego lo hará posteriormente, entiendo, que el guante quede remetido por encima de la bata. Ahora después lo veremos, que seguramente lo haga bien. Cogemos el otro guante, ¿por dónde? Ahora es diferente, que creo que lo está haciendo mal. Ahora es diferente, lo tiene que coger por la parte estéril, es decir, por la parte donde vamos a trabajar, no por la parte interna, sino por la parte externa, que es la parte estéril. ¿Por qué? Porque el guante con lo que está cogiendo, está estéril, con lo cual vamos a juntar estéril con la parte que es estéril del otro guante, que es la parte externa. Y lo introducimos llevando cuidado de no tocar pues ese doblado que no es estéril. Y ahora sí lo está haciendo bien, está introduciendo el guante por dentro de la bata. Y como el otro no ha quedado bien introducido, ahora por su parte externa, si os dais cuenta, por su parte externa, lleva el guante a la posición correcta. Bien, pues este ha sido el vídeo, y con esta pincelada sobre los guantes estériles hemos acabado este primer tema que comprende pues tanto enfermedades transmisibles, enfermedades nosocomiales y aislamiento. Cualquier cosa ya sabéis que podéis contar conmigo para resolución de dudas, y espero que no haya sido excesivamente pesado. Muchas gracias.